el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver, no puede ¿qué? Entrar y no puede ¿qué? Heredar el reino de Dios. Vamos a ver una imagen y usted me va a decir qué ve. A ver, ¿qué ve? Usted puede mirar, también la estamos montando en YouTube para que usted sepa de qué estamos hablando. A ver. A ver, ¿quién la vio ya? ¿Quién la vio ya? A ver, pero a ver. Levante manito, ¿quién la vio ya? ¿Ah? A ver. Alejandro, venga a ver, ¿qué dice ahí? Pues si es que dice alguna cosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Muy bien, felicitaciones. Así, un aplauso para Alejandro. El asunto es ese, que ocurre como en la imagen, cuando uno no lo ve, no lo ve. Una vez alguien se lo muestra o tú lo captas, ya es fácil. Y así es el reino. Para poderlo ver, hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y tenemos que nacer de nuevo porque el Señor Jesús nos viene hablando acerca de a qué vino Él. La vez pasada estuvimos con el Señor Jesús y pudimos ver que Él en un versículo muestra la síntesis de lo que son los dos sistemas: el sistema del mundo caído y el sistema del reino para los nacidos de nuevo. Uno puede perder el panorama completo o no verlo suficientemente cuando juiciosamente estamos leyendo juntos las Escrituras y entonces nos imaginamos hace 2000 años al Señor Jesús entre todos estos fariseos y escribas y doctores de la ley que quieren no creer en Él sino asesinarlo. Entonces se queda uno como con esa primera impresión, pero realmente lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en este versículo, cuando Él dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, lo que está mostrando es que la administración caída desde la salida del jardín ha estado en manos y ha estado en manos de un sistema que a la gente solo le hace eso. Si usted mira a las personas que no han nacido de nuevo, viven preocupadas porque han de comer, que han de beber y que han de vestir. Y además el sistema les promete mucho, no les da nada y les quita todo. Entonces cuando nuestro buen Señor Jesús lanza esta aseveración, pues sí, se las está diciendo hace 2000 años a unos cuantos seres humanos que había allí, remisos a creer en Él, pero lo que está es juzgando el sistema del mundo. Lo que está diciendo es: ustedes han estado ustedes han estado muy mal arrendados hasta aquí, han vivido en aflicciones porque el sistema les hurta, han vivido en pesares porque el sistema los mata y han vivido tristes porque el sistema los destruye. Entonces este es un juicio para el sistema caído como tal y para quien lo lidera, que más adelante el Señor Jesús lo va a tomar en forma. Pero lo que aquí está sentenciándose en este versículo es que la gente que no ha nacido de nuevo seguirá viviendo ahí. Por eso usted puede tener en su familia o entre sus amigos o con la gente que diariamente se mueve, personas con las que usted trata como de integrarlos a la fe, como de que vean lo que usted ha visto, como el letrero que vimos al principio, pero resulta que no lo ven porque están en manos del ladrón. Diga conmigo: ladrón. Ahora, no es gente que no tenga religión. Esta gente que no creía en Cristo Jesús hace 2000 años sí tenía religión, y digamos que una religión
bien, porque había venido de manos de Dios también el primer pacto. Sin embargo, el Señor Jesús viene a derogarlo y no lo reconocen como Dios, de manera que se les convirtió el medio en un fin. Es decir, la ley era para llevarlos a Cristo, pero se quedaron en la ley y no avanzaron hacia el Mesías prometido que las mismas escrituras les daban. Entonces, quería retomar este versículo, solo voy a leer los siguientes hasta llegar al que necesitamos ver hoy, porque uno puede pasar por ahí y en el ánimo de tener una lectura juiciosa seguir de largo, pero aquí hay un mojón grande, aquí hay una delimitación enorme. Es mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, el que está diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y ya sabemos el contexto en el que lo dijo, cuando está hablando de que Él es el pastor, de que Él es la puerta, de que Él es el que da la vida por las ovejas. Entonces, Satanás, usted y yo sabemos, el Señor Jesús ya lo dijo, es padre de mentira. No es que sea mentiroso, sino que es padre de mentira. Y la mentira, cuando haya cabida en la mente de una persona, la aleja completamente de Dios. Inclusive puede robarse a las personas que ya han nacido de nuevo y han recibido la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, recuerden que hay que nacer de nuevo para poder ¿qué? Ver el reino, para poder ¿qué? Entrar en el reino y para poder ¿qué? Heredar el reino. Pero para poder heredar el reino yo tengo que permanecer en los principios del reino. Entonces, en este sistema la gente se mueve por sentimientos y emociones. Las personas funcionan si sienten, si las cosas les caen bien, si le están produciendo algo, si sienten esa sensación de poder seguir adelante. Sin embargo, el otro sistema del que el Señor habla, del que Él viene a establecer, es más, este es el sistema original que Dios quiere con el hombre. El Señor Jesús, que es Dios, dice: yo he ¿qué? Venido. Él no mandó un emisario, Él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de vida eterna. Es una vida que no nos ofrece ni el confort enorme que nos puede dar el sistema anterior, y no nos la puede quitar el sistema, así nos ataque para hacernos sentir afligidos. Entonces, lo que el Señor va a empezar a introducir para llevarnos allá es permanencia. Diga conmigo, permanencia. Entonces vamos a colocar una frase más en nuestras frases iniciales. Es decir, el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver, no puede entrar, no puede permanecer y no puede heredar el reino de Dios. Es que en esto no se trata de comenzar. Mucha gente comienza. Se trata de terminar y de terminar bien. Bueno, solo quería hacer esta aclaración. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es ¿qué? Asalariado. Oiga bien, inclusive el Señor Jesús se adentra que no solamente hay falsos, ¿cómo los llamó Él? Ladrones que vienen a robar el rebaño, así como lo sentenció en Ezequiel capítulo 34 y lo afirma acá en este capítulo. Ahora habla el asalariado. Habrá personas que quieren pero no pueden porque están permaneciendo por la motivación equivocada. No lo hacen por Dios ni por el amor ágape que Él nos ha venido a entregar, porque en últimas a una persona que no ha nacido de nuevo o no está bien afianzada en esos caminos, no le importa nada de lo que es el reino. Empezando que el Señor dice que las ovejas son muy importantes. Dios nos ha dado la posibilidad de entre nosotros podernos pastorear. Recuerden que este pasaje no es solamente para pastores, sino que también es para ovejas. Es más, yo veo el gran énfasis en las ovejas, porque las ovejas también tienen una responsabilidad muy grande. Es decir, Dios nos ha dado una función dentro del cuerpo de Cristo, como ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 12, o en Efesios capítulo 4, o en Romanos capítulo 12, cuando hablamos de los dones y de todas aquellas cosas que por el Espíritu Santo recibimos. Y cada función que usted y yo tenemos
es para fortalecer el cuerpo de Cristo. De manera que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara el funcionamiento del cuerpo de Cristo, está hablando que cada miembro es importantísimo para el funcionamiento del cuerpo. De manera que la mano, por ejemplo, no le puede decir al pie, no te necesito. El corazón no le puede decir a los pulmones, no los necesito. Los ojos no le pueden decir a los pies, no los necesito. Porque es más, a mi cuerpo, este cuerpo natural que tenemos, no le queda tiempo de andar criticando al otro miembro del cuerpo, porque definitivamente está muy ocupado en cumplir su función. Cuando yo me ocupo en cumplir la función que Dios me ha dado en el cuerpo, el corazón no tiene necesidad de ver, porque él al latir, al permitir que la sangre circule, está muy ocupado en su función, de manera que tiene que confiar en que los ojos ven y nunca va a reclamar el puesto de ojos. Cuando yo sé quién es Dios, así como el Señor Jesús sabe quién es Él, las ovejas también tenemos que saber quiénes somos para poder funcionar bien dentro del cuerpo de Cristo, porque si no, seremos una cantidad de gente indocumentada dentro del cuerpo que o no nos gusta la función que tenemos o no sabemos el valor que esa función tiene. Mira al del lado y dígale, ay, 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 dígale, tú eres importante en el cuerpo. Jesús continúa y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, les dije que iba a llegar hasta acá la vez pasada, porque el versículo que viene es el 16, nos introduce dentro del plan de Dios para la humanidad. Recuerden que hasta acá Él ha sido muy enfático, el Señor Jesús, en que ha venido por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él vino por los israelitas inicialmente. De hecho, cuando toma su forma en la humanidad, Él nace en el pueblo judío, en la tribu de Judá. Y como dice Gálatas 4:4, es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Él no vino a abrogar la ley, sino que vino ¿a qué? ¿A qué? A cumplirla. Pero si nosotros somos bien atentos en la lectura, cuando el Señor dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, nosotros los gentiles, que aparentemente no estábamos incluidos en este plan, cuando uno mira con detenimiento, estábamos súper incluidísimos. Aunque los judíos nos llamaban a nosotros incircuncisos por no ser de la nación de Israel, Dios es Dios de la humanidad, no es solamente Dios de un pueblo. Él sí toma un pueblo para sí, los judíos, pero entonces la otra gente ¿qué? Y ahondando un poco, encontramos algo maravilloso. Por ejemplo, miremos lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 8. Esto que vamos a ver hoy es para que usted no se vaya a sentir como de menos en la familia de Dios, o por si alguien viene y le dice que usted no es nada en la familia de Dios, usted puede afianzarse en estos pasajes de la Escritura que están en el Nuevo Testamento, pero que tienen su fundamento en el Antiguo. O sea, aunque nosotros no somos del pueblo de Dios, judíos, de nacimiento, por raza, sí somos del pueblo de Dios por adopción, como lo testifica Pablo en el libro de los Romanos. Pero lo que quiero enfatizar acá es que tú eres una persona del pueblo gentil que estaba dentro del plan y está dentro del plan de Dios para la redención y para la eternidad y la vida eterna que Él viene prometiendo prácticamente desde el capítulo 1. ¿Estamos aquí, mis amigos? ¿A qué es que venimos acá? ¿A qué? A renovar el entendimiento. Aquí no venimos a escuchar un sermón. De hecho, nosotros no podemos ser personas que vivamos de sermones. O sea, nosotros ya no estamos para eso, no tenemos ropa para esa clase de fiestas. Diga eso conmigo, yo no vivo de sermones, ni de predicaciones. Diga esto conmigo, vivo de lo que dice la palabra de Dios. O sea, nosotros ya no estamos para vivir de un sermoncito cada 8 días o cada 15 o cada 20, si es que los oímos. No. Nosotros estamos plantados firmemente sobre la palabra de Dios. Bien. Entonces Pablo, en Romanos capítulo 15, nos va a mostrar, guiado por el Espíritu Santo, cómo cada uno de nosotros estábamos incluidos dentro del plan de Dios.
Es que a veces leemos la Biblia de una manera muy impersonal y la Biblia es demasiado personal. La Biblia tiene el poder de vincularte al plan de Dios. Yo no puedo llegar a la Escritura para leerla de cualquier manera, es palabra de Dios. Entonces Pablo, que está hablando con los romanos, aquellos creyentes de hace 2000 años en Roma, en los cuales había judíos, entre los cuales había judíos y había gentiles, viene en su diálogo diciendo: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En esta primera parte del versículo encontramos que Pablo le está diciendo a los judíos: sí, indudablemente el Señor Jesús vino bajo la ley y se hizo siervo de la circuncisión, es decir, recuerden que mi Señor Jesús fue circuncidado al 8º día, creció sin romper ninguno solo de los mandamientos importantes en la ley divina, y mucho menos nació bajo pecado y por lo tanto no cometía pecados, pero él vino primero a los judíos porque él le había hecho esa promesa a los patriarcas. Diga conmigo, patriarcas. Esa promesa se le hizo a Abraham, esa promesa se le hizo a Isaac, esa promesa se le hizo a Jacob, esa promesa se le hizo a las 12 tribus de Israel, y la cumple, tanto la cumple que viene dentro de ese linaje de la raza humana que son los judíos. Sin embargo, el apóstol avanza y dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, usted y yo estábamos dentro del plan de Dios también. Nosotros no somos seres humanos de segunda dentro de la humanidad. ¿Por qué? Porque somos creados también por Dios. Aún, si usted ve que en Hechos, por ejemplo, Pablo habla a los atenienses y les dice que de un solo linaje vinieron todos los seres humanos. Es que allá en el jardín el Señor no hizo judíos y gentiles, hizo la humanidad. Que después de entre la humanidad escogió un pueblo, bien, se vale. Que a ellos les cumplió, sí, correcto. Pero Pablo mismo, que es judío, dice: y para que los gentiles, ¿qué? Dígalo, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios por su ¿qué? Por su misericordia. Porque Dios se apiadó también de nosotros en Cristo Jesús. Como está escrito, diga conmigo, escrito. Miren lo importante de la palabra. Esto que vamos a leer está en el Salmo 18:49 y Pablo lo trae a Romanos 15:9b. Como está escrito, miren qué interesante, es el Espíritu Santo hablando. Por tanto, yo te confesaré ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? Los gentiles. Casi que usted puede ver su nombre con apellido y todo ahí. Y cantaré a tu nombre. Está hablando del advenimiento del Mesías, que no solamente iba a venir para los israelitas, sino que también iba a venir para los gentiles. Yo no sé por qué me está hablando de esto, porque ustedes necesitamos saber de dónde venimos y nuestra simiente dónde está plantada en Cristo Jesús. Y que en esa cruz del Calvario, aunque fue en Jerusalén, aunque los 12 apóstoles eran judíos, aunque la gran mayoría de creyentes, usted ve por ejemplo en Hechos de los Apóstoles que la gran mayoría eran judíos, se convierte en 3.000 en una predicación de Pedro, se convierte en otros 5.000 en otra de sus predicaciones, y finalmente llegamos nosotros a esa cruz para reconciliarnos también con Dios, porque Él ha decidido que la gracia también es para nosotros. Y mira lo que dice, y otra vez dice, cuando dice y otra vez dice, lo podemos reemplazar por escrito está. Eso está en Deuteronomio 32:43. Y miren que desde Deuteronomio, desde el Pentateuco, alegraos gentiles con su pueblo, es decir, juntamente con el pueblo judío, los gentiles, aquellos que no eran judíos, son personas que se pueden alegrar en la salvación de Dios en Cristo Jesús. John, ¿por qué me está hablando de esto? Ya va a ver, porque aunque el Señor Jesús le dedica un solo versiculito o dos en este capítulo a los gentiles, eso no quiere decir que el Espíritu Santo ya no viniera hablando durante todo el Nuevo Testamento para mostrarnos lo importante que es que nosotros sepamos, los gentiles, que somos para Dios. Wow. Bien, Romanos 15:11, que a la vez usted lo encuentra en el Salmo 117:1, dice, y otra vez, diga conmigo, escrito está. Mire qué interesante. Alabad al Señor, ¿quiénes? Todos los que, los gentiles, y magnificadle todos los que,
todos los pueblos. Me está hablando de un Dios de todas las naciones. Y fuera de eso, en Romanos también, en Isaías capítulo 11, versículo 10, Pablo trae en Romanos 15, 12 algo que trae el profeta Isaías. Y otra vez dice Isaías, amigos, ¿están aquí? Recuérdeme qué venimos a hacer, a renovar nuestro entendimiento. El día de mañana que usted se encuentre con un israelita de esos de pura cepa y lo mira así como de tercera o cuarta categoría, sepa que usted también está ahí en primera. Pablo me dice también en el capítulo 9 y 10 de Romanos que ojo con irnos a volver soberbios con este conocimiento, porque nosotros éramos del olivo silvestre, éramos una ramita por allá de cualquier olivo, y el Señor contra naturaleza nos injerta dentro del olivo genuino, que es el Señor Jesús, para convertirnos en pueblo de Él. Pero eso no nos debe llenar de soberbia ni de orgullo, porque dice Pablo que si Dios no perdonó a las ramas originales y las desgajó por no haber creído, cuánto más si nosotros, las ramas que no somos originales pero injertadas en el verdadero olivo, nos llegamos a volver soberbios, qué fácil es que nos arranque. Entonces, para que pensemos con cordura en esto que estamos viendo hoy. Aquí en Romanos dice, y otra vez Isaías dice, estará la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? El Señor Jesús, como lo dice Apocalipsis capítulo 5. Y el que se levantará a regir a los gentiles. ¿De quién está hablando? ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? ¿Quién es la raíz de Isaí? Jesús. Y entonces, sí, claro, David, porque David es hijo de Isaí. Pero recuerden que del mismo tronco de la tribu de Judá, por el linaje de David, es que nace el Señor Jesús. Y el que se levantará a regir a los gentiles. Mire qué interesante. ¿Los gentiles qué? Esperarán en Él. No solamente el primer aterrizaje del Señor aquí en la tierra, sino también el segundo. Entonces, ojo, si alguna vez usted se siente como paria, como sin patria, como el hijo o la hija de nadie, pues podrá que usted sienta eso. Pero la verdad es que aquí el Señor me está diciendo que soy linaje de Dios. Y por ser linaje de Dios, tengo derecho a todo lo que Dios tiene para la raza humana. Pablo va más allá y en Efesios capítulo 2, versículo 11, estoy rápido acá porque estas son cosas que ya hemos visto. Pablo dice algo interesante. Recuerden, ¿Pablo es de qué pueblo? Judío. Y fue levantado como apóstol ¿para quiénes? Para los gentiles. ¿Cómo será que Dios aparta a Pablo? Aunque Pedro es el que da el arrancón inicial en Hechos capítulo 10 cuando va a la casa de Cornelio, Pablo es el que se encarga por el Espíritu Santo de desarrollar todo este plan del mensaje del Evangelio de Dios para los gentiles. Pablo entonces, escribiéndole a los de Éfeso, dice: por tanto, acordaos de que vosotros en otro tiempo, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden que a los judíos los circuncidaban al 8º día. Era una circuncisión que se hacía en el templo, y allí en ese lugar se practicaba la circuncisión solo para los judíos. Entonces los judíos empezaron a mirarnos como ciudadanos de segunda clase en la humanidad. Pero Dios, a través de un judío que es Pablo, un judío renovado con nuevo nacimiento, dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Miren qué interesante. Miren qué situación tan triste y deplorable en la que estábamos usted y yo. Porque uno dice: no, es que yo tenía religión. Esa religión no vale. Es que yo tenía una tradición, menos, tampoco vale. De esta manera nos veía el Espíritu Santo y quiere que nosotros seamos conscientes de lo que éramos nosotros los gentiles sin Dios. Porque es que nosotros no teníamos ni tabernáculo, no teníamos la Torá, no teníamos el Pentateuco, no teníamos ninguno de los profetas, no teníamos patriarcas, no teníamos a Noé, no teníamos a Abraham, no teníamos a ninguno, a Enoc, no teníamos a ninguno de esos, a Jacob, no teníamos ningún rey como David, ni siquiera como Salomón, por lo menos como Manasés, nada de eso teníamos. Entonces miren cómo nos veía el Espíritu Santo, miren qué tristeza. En aquel tiempo, ojo pues,
estabais sin ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No damos ni lástima. ¿Sí me hago entender? Claro que teníamos dioses paganos con D pequeña. Claro que teníamos sacrificios paganos. Inclusive hacíamos sacrificios humanos, de animales también. Pero eso a los ojos de Dios no significaba nada. La próxima vez que usted o a mí se me empiecen a subir los humos, porque hemos renovado mucho la mente y vamos muy adelante con esto, vamos a este versículo. Sería uno de los buenos versículos para grabarse. El 2:12 de Efesios dice: en aquel tiempo estabais ¿sin quién? Sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía ¿de dónde? De Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, porque las promesas fueron hechas a los israelitas. Y dice: sin esperanza y sin Dios, ¿en dónde? En el mundo. ¿Verdad que el dicho aquel es cierto? Sin Dios y sin ¿qué? Y sin ley, no éramos absolutamente nada. Pero aparece el gran pero, un pero maravilloso, que dice: ¿ahora en quién? En Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús. Todo lo nuestro debe glorificar a Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo tan hermoso: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, yo diría lejísimos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos, cercanísimos por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús, la que se derramó en el Calvario. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque recuerden que Ezequiel capítulo 34 es un mensaje muy duro, todos los versículos de ese capítulo, para los israelitas, pero también Dios dice en ese capítulo que tiene ovejas que sí son de Él. Tiene ovejas que lo van a reconocer cuando Él venga. Es más, en ese capítulo dice que levantará un pastor, que Él mismo vendrá por sus ovejas, porque los gobernantes, los sacerdotes y los profetas falsos en Israel no habían sabido pastorear a sus ovejas. Es más, las mismas ovejas se habían vuelto depredadoras entre ellas. Pero tenía rebaño en ese pueblo, había guardado un rebaño en ese pueblo, y esas ovejas escucharían su ¿qué? Su voz, y después de escuchar su voz, ¿qué harían? Lo seguirían. En el pueblo de los gentiles también. Por eso dice Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y miren, es que la sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo es un alto precio entregado para comprar a cada una de sus ovejas. Con nombre propio las puede llamar. Y habla de la paz. Aquí otra vez, diga conmigo: la paz. Mire, un creyente que viva sin paz es un creyente que necesita evaluar con base en las Sagradas Escrituras si está viviendo según lo que él siente o según lo que la Biblia dice. Porque yo ya no estoy a estas alturas del partido para vivir según lo que siento, o según lo que alguien me dice, o según lo que inclusive el ladrón, que no vino sino a robar y matar y destruir, me diga que me está ocurriendo. Yo prácticamente debo decir que yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Entonces esto no es por sentimientos, por emociones, por sensaciones. Y acerca de ese que dio la sangre, Pablo dice a los gentiles y a los judíos que ha redimido, porque Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz. Es que el problema más grave que usted y yo teníamos no es la cuenta de servicios esa que nos está acosando, no es ese sobregiro que nos está drenando la vida, no es ese problema marital que tenemos, ese no es el grave problema, la enfermedad que estoy viviendo o la inconstancia del sistema. No. El peor problema que la humanidad tenía era que estaba enemistada con Dios, y en Cristo Jesús Dios ha hecho un pacto de paz con la humanidad, porque en la gracia que Él ha querido darnos a través de Cristo Jesús nos ha reconciliado con Él para hacer de nosotros también hijos e hijas de Dios. Ese era el peor de los problemas. Cuando no tengo en cuenta esa visión eterna de la vida, claro, estoy aquí ocupado en el asunto de qué de comer, qué de beber y qué de vestir.
y el sistema encima, robándote, matándote y destruyéndote, no te va a quedar tiempo para nada. Lo que Pablo quiere es que saquemos el tiempo real para la eternidad y desgastemos nuestra vida, permítame usar esa palabra, en conocer de Dios, porque Dios es el que está diciendo a través de Pablo, porque en Cristo Jesús es nuestra paz, porque Él, ni siquiera Dios vino a traernos paz, Él es la paz en nosotros. Entonces dice que de ambos pueblos, el judío y el gentil, ¿están aquí, amigos? Diga conmigo, del judío y del gentil. Usted me dirá, Johnny, ¿para qué me sirve esto aquí? Le contesto con mucho gusto, para nada. Esto nos sirve para la eternidad. Y dice que de ambos pueblos, el judío y el gentil, ¿hizo cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación. A nosotros nos puede parecer esto como muy raro, pero resulta que en el templo, tomemos el templo de hace 2000 años, el que Herodes le construyó al pueblo de Israel, duró 40 y pico de años en construirlo. Al templo como tal solo podían ingresar los levitas, y acercarse más solo podían los sacerdotes de entre esos levitas. Y además, entrar al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote de entre esos levitas. Las demás tribus no podían entrar, pero por lo menos se podían acercar. Usted ve al Señor, que es de la tribu de Judá, entrando por los atrios del templo. Usted ve, por ejemplo, a Pedro y a Juan entrando por la puerta la hermosa. Usted ve al Señor Jesús, inclusive observando cómo en el lugar donde se entregaban las ofrendas y dando allí algunas instrucciones. Pero los gentiles estábamos llevadísimos, porque alrededor del templo había un murito que llegaba más o menos por hasta el pecho. Alrededor de todo del templo se llamaba el Soreg. Los gentiles no podíamos no llegar hasta ahí, ¿entiende? Era como cuando usted no lo dejan entrar donde la novia y tenía que mirarla allá montado en el mango, no más. Algo así pasaba con los gentiles. Cuando él dice derribando la pared intermedia de separación, está refiriéndose a eso. Tenemos entrada a ese lugar para tomar solo esa aplicación, porque hay muchas. Pero dice que el Señor, que es nuestra paz, ¿qué hizo con el muro? Le abrió un huequito. Perdón, le abrió un huequito. ¿Qué hizo con el muro? Lo derribó completamente. Ahora, también dice que abolió, miren las palabras que usa Pablo, aboliendo en su carne, porque él fue sacrificado en la cruz del Calvario, él entrega su cuerpo. Me preparaste cuerpo, dice Hebreos, para poder ser inmolado, aboliendo en su carne las ¿qué? Las enemistades. Estábamos enemistados con Dios, estábamos enemistados con su pueblo, y para acabar de ajustar andábamos peleando entre nosotros. Además, estábamos peleados con los mandamientos de Dios, porque no hacían sino señalarnos, aunque no fueran dados para nosotros. También alcanzan a aquellos que no eran de la circuncisión, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, diga conmigo, en sí mismo, o sea, en Cristo Jesús, de los dos un solo y nuevo ¿qué? Hombre, haciendo ¿qué? La paz. John, desmenúceme eso, es fácil. Somos nuevas ¿qué? Criaturas, pero también somos un nuevo pueblo que une a gentiles y judíos. Los judíos que quieran creer en Cristo Jesús deben renunciar al pacto antiguo de Moisés, porque este pacto es nuevo y les conviene, dice Hebreos. Pero los gentiles que ni pacto teníamos, ahora hemos hecho también con Dios las paces en Cristo Jesús, el Padre, y hemos nacido por la gracia del Espíritu Santo. Y la Escritura, qué interesante, no nos mira a nosotros, sí, claro, nos individualiza como miembros, pero nos ve como un solo ¿qué? Cuerpo. Y a ese cuerpo le llama también un nuevo hombre, porque la humanidad reconciliada con Dios es una nueva criatura. Ese cuerpo de creyentes durante todas las generaciones ha hecho con Dios en Cristo Jesús la ¿qué? La paz. Diga conmigo, la paz. Es lo único que puede traer paz, nuestra reconciliación en Cristo Jesús con el Padre. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para reconciliarnos con Él? Padre, hizo una gran reunión de naciones, trajo a todos aquellos representantes de los países poderosos y no poderosos. No. Él hizo algo que ningún Dios ha hecho.
Dice la Escritura, y mediante la ¿qué? La cruz, no el palo, lo que hizo en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, ¿las qué? Las enemistades. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Usted lo puede ver en Colosenses, porque en Colosenses usted puede encontrar, capítulo 2, cómo Pablo también expresa esa reconciliación tremenda. Porque cuando había un preso en los calabozos romanos, en la puerta de su calabozo había un papel o un cuero, y en ese cuero decía: este fulano está aquí porque cometió estos delitos, y la sanción por haber cometido esos delitos es morir en la cruz. Recuerden que el letrero que hay sobre la cruz del Señor Jesús es que lo acusaron de ser el rey de los judíos y lo asesinaron por eso. Lo asesinaron con alevosía, porque además es verdad, el Señor Jesús es el rey de los judíos y de los gentiles, mas lo asesinaron por eso. Pero también dice Pablo en capítulo 2 de Colosenses que el acta que estaba en contra nuestra también fue pegada en esa cruz. Por lo tanto, el inocente muere por todos los culpables y paga. Aló, estamos aquí, amigos, y paga. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso es que usted puede encontrar que usted, una vez se ha reconciliado con Cristo Jesús, está en paz con Dios. De manera que Juan, en el capítulo 2, en su primera carta, dice que abogado tenemos. No dice que abogado tuvimos, no dice que abogado tendremos, dice en presente continuo, abogado ¿qué? Tenemos. De manera que cualquiera sea la situación que después de usted haber nacido de nuevo lo lleve a caminar en alguna de las obras de la carne, por eso dice Juan, allá en aquella primera carta, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo para representarnos frente al Padre. Entonces, cada vez que un ser humano de los reconciliados con Dios falla o peca, escuche bien esto, claro, el acusador de los hermanos viene a refregar esa cosa en el tribunal de Dios, en el cual el Padre es el juez, y resulta que el Señor Jesús, que es el abogado tenemos, le va a decir al Padre: no, es que yo también pagué por eso. Pagué por eso que mire que él o ella ha venido aquí a reconciliarse contigo. Antes, en el antiguo pacto, amado Padre, permítame recordarle, amado Padre, le dice así el Señor Jesús, en el antiguo pacto el que pecaba salía corriendo de usted, porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Mientras que ahora, cuando una persona reconciliada con Dios cae en algunas obras de la carne, viene corriendo hacia ti, no se aleja de ti, sino que viene corriendo hacia ti a pedirte que te perdones, y lo que invoca no es lo que él hizo, sino lo que yo hice, porque yo derramé mi sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y aquí hay que reconciliar a este muchacho o a esta muchacha. Mira, de lado, dígale: ay. Me metí un poquito por donde era, pero por ahí es. Entonces, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo ¿qué? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice la Escritura: y vino y anunció las malas nuevas. El pueblo estaba en guerra, eso había incendiado, los cultivos se mantenían quemándose, y firmaron un pacto de paz. Y los mensajeros vienen proclamando, dice: y vino el mismo Señor Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban ¿qué? Cerca, porque como dice Romanos capítulo 2, tanto los gentiles como los judíos, y lo asevera en el capítulo 3, estaban destituidos de la gloria de Dios, porque habían pecado. Wow. Bueno. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque dice la Escritura, por medio de él. ¿Quién es el él? Aló, ¿quién es el él? O me toca volver a empezar allá desde... Sí, ok, muy bien. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un ¿qué? Por mismo Espíritu Santo. ¿A dónde? Al Padre. ¿Quién es el que me hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo, porque Él es el que me lleva a Cristo Jesús, en quien está la reconciliación con el Padre. Entonces miren qué lindo.
John, pero ¿dónde está ahí la lavadora y la nevera que yo necesito? No hay, porque aquí no estamos hablando de añadiduras. Dios se comprometió a que si nosotros nos ocupamos en estas cosas, en conocer su reino y su justicia, se compromete a mantenernos a todos aquellos que, nacidos de nuevo, nos empeñemos en renovar el entendimiento para conocer a Dios, en nuestro caso a través de las Sagradas Escrituras, en la persona de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos? Muy bien. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este Padre es el Dios Padre. Este Espíritu es el Espíritu Santo, que es Dios. Y Él es el Señor Jesús, que es el Hijo, que es Dios. A los que les gusta por ahí meterse en intríngulis con los que no creen en la Trinidad, ahí les regalo un versículo para que vean que ahí está. Muy bien. Entonces, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde? Al Padre. Por lo tanto, sin Espíritu no tengo entrada. ¿A dónde? Al Padre. Sin Espíritu Santo no tengo entrada. ¿A dónde? A Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no me revela a Cristo Jesús, no puedo conocer ¿a quién? Al Padre, porque el que ha visto a Jesús ha visto ¿a quién? Al Padre. Sin Trinidad no hago nada. Y aquí es como cuando a uno le dan la residencia, no la visa de visitante, ¿me entiende? Esto no es para gente que se fue por el hueco. Dice la Escritura que la entrada a la eternidad la tenemos así, dice: así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos. O sea, gente extraña en esta tierra, y advenediza porque no sabe ni para dónde va. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y ojo a la bomba, dice: sino que conciudadanos ¿de quién? De los santos, pero de los santos de allá, ¿sí? Entonces, sino conciudadanos de los santos. Y además de conciudadanos de los santos, porque recuerden que andábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Ahora Pablo lo que me está diciendo es que soy israelita también, pero no del Israel de la carne, sino del Israel del Espíritu, porque la iglesia es el Israel de Dios, conformada por judíos que han creído en Cristo Jesús y por gentiles que en Cristo Jesús han creído. Judío que no haya creído en Cristo Jesús está por fuera de esta conciudadanía que es el Israel de Dios en la iglesia, y gentil que no crea en Cristo Jesús está por fuera también de esa conciudadanía de los santos. Diga conmigo: soy santo. Ah, eso sí, pues. De esa bobadita que, ay no, es que santo no puede ser. No, eso es falso, de toda falsedad, porque la nueva naturaleza que me ha sido imputada en Cristo Jesús me da la santidad que Cristo Jesús tiene para poder obedecer al Padre, y para que muerda más, dice, sino conciudadanos de los santos, y dice, y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Que cuentos de Betancourt, que cuentos de López, que cuentos de qué, no sé, de los de la Peña. Ahora somos familia ¿de quién? De Dios. Diga conmigo: soy familia de Dios. Todo eso nos perdemos por andar buscando añadiduras, por andar buscando cosas que no son. ¿De dónde rayos nos inventamos nosotros lo que no era? ¿Por qué? Porque nos pusimos un velo que nos enceguecía, y queremos calmar nuestra vida muerta con sermones. Por eso les voy a reafirmar mucho: usted ya no puede vivir de sermones, ni de predicaciones, ni de lo que yo en YouTube. A veces parecemos buscando ídolos, como cuando somos hinchas de un equipo de fútbol, y que no, que el jugador, que el balón de oro es fulano de tal, que el equipazo es tal, y entonces nos metemos a internet buscando, no, que mi predicador favorito, no, usted ya no puede vivir de eso. Usted tiene que vivir es de saber de que es de la familia de Dios y que es conciudadano de los santos. Por lo tanto, usted es tan santo como cualquier santo que haya habido en todas las generaciones, y para ser santo, que quiere decir apartado para, debe nacer de nuevo por creer en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, hasta acá la introducción. Todo eso que acabamos de ver y mucho más, y muchos más pasajes, porque recuerden que acabamos de citar Antiguo Testamento, vimos Salmos, vimos Isaías,
vimos Romanos, vimos Efesios. Porque el Señor Jesús dijo estos rengloncitos en Juan capítulo 10. El Señor Jesús dijo esto: también tengo otras ¿qué? Ovejas que no son ¿de dónde? Del redil judío, no son del redil judío. ¡Qué sorpresa! Esto fue como no sé, una explosión tremenda en los pequeños cerebros religiosos de los judíos de esa época, porque además el Mesías, el Cristo, que está ahí materializado entre ellos, les está diciendo: no se crean pues los únicos. Yo tengo ovejas en este redil, en el redil judío, y tengo otras ovejas que no son del redil judío. Se refiere a los gentiles. Y mire lo que dice, y por eso usted y yo hemos obedecido la voz de Dios. Dice: aquellas, o sea, diga conmigo, nosotros. Sí, sí. Pues, aquellas también debo traer, y oirán ¿qué? Mi voz, y oirán mi voz. Y además dice, porque recuerde que hay judíos que escuchan la voz de Dios a través de Jesús, y hay gentiles que escuchan la voz de Dios a través de Jesús, y ya no hay partidismo en cuanto a raza, porque el mismo Señor Jesús dice: y habrá ¿cuántos rebaños? Un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Y un pastor. Punto. Eso es lo que Dios dice, y eso es lo que en Dios tenemos. Ahora, un rebaño de judíos y gentiles creyentes, como acabamos de leer en Efesios. Un pastor no más, porque Él, el Señor Jesús, es el único que da su vida por las ovejas. Nadie más ha dado su vida por usted. Yo tuve una novia que se murió por mí, de tanto quererme. No me estoy refiriendo a esa vida biológica. Ella o él no le pudieron dar vida. Mi papá me quiso mucho y dio su vida por mí. Mi mamá me quería tanto que dio su vida por mí. No estoy hablando de ese amor así humano, filial, erótico. Ese amor que por eso hay novelas y telenovelas y todas. No estoy hablando de eso. Ninguna de esas cosas da vida eterna. Solo Cristo Jesús ha dado su vida por sus ovejas, y por eso es que puede reclamar a los que hemos oído su voz, y puede decir: ustedes son conciudadanos y son santos y son mi familia. Hebreos lo sanciona de otra manera y dice: porque vine a llevar muchos hijos a la presencia del Padre. Y aunque se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Es un asunto entre Jesús y el Padre. Y por eso nosotros necesitamos renovar ¿qué? El entendimiento. Mi hermano, mi hermana, a usted no le sirve que le peinen los moños, que le lleven los caprichos. A usted no le sirve que le hagan reunioncitas solo para usted, para acariciarle su ego, sus pendejadas religiosas, sus caprichos. Pero es que yo ya soy muy viejita y no cambio. ¡Falso! Había una señora llamada Ana, de 84 años mínimo de vida, que adoraba a Dios en el templo. Es que yo soy muy joven para eso. ¡Falso! El Señor Jesús me muestra que una persona como Juan el Bautista estaba consagrada a Dios desde pequeña. Diga conmigo, es para darle gusto a Dios. Dios nos ha redimido para darle gusto a Dios. ¿Y cómo le doy gusto a Dios? Conociéndolo. ¿O usted no ha sido víctima de un regalo que a usted no le gusta? Sí, ahí va ese novio y compra esas, no sé, arepas de huevo, y se las lleva, y a usted le da eso alergia. O esa novia que cree que no, aquí a Dios se le da gusto a Dios como a Él le gusta. Lo otro no lo recibe porque para Él es carne. A Él solo le sirve, y por eso el Señor Jesús dice: por todo eso que acaba de hacer, por redimirlos a ustedes, por hacer un pueblo de ustedes dos, por eso, dice el Señor Jesús, ¿me ama quién? Me ama el Padre. El Padre ama a Jesús porque Jesús hace lo que el Padre quiere. Y una de las cosas que el Padre quería de Jesús era que diera su vida por las ovejas.
Y hay tal vaciamiento de Jesús mismo que Jesús es Dios. Ojo pues, que porque el título que tengamos es Hijo de Dios con H mayúscula, no significa que Jesús es un diosecito más pequeño que el Padre. Está al mismo nivel. Filipenses capítulo 2 dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tomó forma de hombre y estando como hombre se hizo siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Pero tengan en cuenta, no fue para salvarlo a usted y a mí. Sí hizo eso, pero él hizo eso fue porque le estaba dando gusto ¿a quién? Al Padre. De manera que cuando el Señor Jesús va a la cruz del Calvario, no fue que lo cogieron mal parado y por eso lo mataron. Jesús es Dios y por eso él aclara: porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. Cuando el Señor Jesús está entregando su vida biológica, él sabe muy bien que su sacrificio es voluntario, porque la obediencia al Padre es voluntaria, no por coerción. Por eso nos diferenciamos del antiguo pacto. Hay hombres y mujeres en la religión evangelicaloide que viven en esto por un temor, y además tienen una cantidad de púlpitos, de rayos, truenos y centellas que están detrás de ellos para castigarlos y para meterlos en un temor tremendo. Es gente que necesita liberarse de eso, porque resulta que la obediencia que Dios quiere de mí no es una obediencia por el terror, sino una obediencia por amor. El ejemplo es Jesús. Su sacrificio fue voluntario en obediencia al Padre. Además, su resurrección fue consecuencia de esa obediencia por amor, porque el Padre, como dice Hechos capítulo 2 y como dice Romanos capítulo 1, cuando el Espíritu de Santidad levanta al Señor Jesús de entre los muertos, es porque el Padre está certificando que todo lo que hizo Jesús hasta su muerte de cruz fue conforme al agrado de Él, y por lo tanto lo levanta de entre los muertos. Por amor, diga conmigo, por amor. Por amor. Es algo grandioso, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie, dice el Señor Jesús, me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Ojo, no podemos olvidar, les digo nuevamente, que el Señor Jesús es Dios. Cuidado con eso, porque es que empezamos a ver a Jesús como muy, no sé cómo decir, parcero. Sí, muy en los pelados, como muy manoseable. No, Él es Dios, hecho como nosotros, para enseñarnos a agradar al Padre en obediencia, así implique la muerte. O sea, el Señor Jesús no vino a esta tierra para darnos un negocio próspero. El Señor Jesús no vino a esta tierra para darnos un matrimonio feliz. El Señor Jesús no vino a esta tierra para sanarnos de la tos. El Señor Jesús vino a esta tierra para enseñarnos a obedecer, porque resulta que estábamos muy mal arrendados, estábamos bajo una bota déspota que solo nos robaba, nos mataba y nos destruía. Y el Señor Jesús vino a caminar, enseñarnos a caminar como nadie en la humanidad lo ha hecho antes, solo Él, porque Él vino a traernos vida, y vida ¿en qué? En abundancia. Nadie más sabe de eso, solo el Señor Jesús. ¿Sí me hago entender, amigos? Nadie me la quita, sino que yo mismo, yo de mí mismo la pongo. Y es poderosa sus afirmaciones. Tengo poder, diga conmigo, Jesús tiene el poder. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla ¿qué? A tomar. Eso se llama soberanía. Soberanía. No, es que yo tengo mucha plata y hago lo que me da la gana. Así pensaba un señor, se llamaba Nabucodonosor. Un día se levantó y vio todos esos reinos. No, se creyó el ombligo de la humanidad. Y ese mismo día quedó loco, como una bestia. 7 años comiendo hierba, como una bestia. Se le crecieron las uñas, como una bestia. Lo mantenían en un corral, como una bestia. Hasta que pasados 7 años, el Señor dice: sí, porque definitivamente Él es la piedra que cae sobre aquella gran estatua en el libro de Daniel, y establece su reino sempiterno. Y hasta que Dios se levantó y dijo: a ver, ya la bestiecita aprendió, y lo volvió a conectar, y apenas lo conecta Nabucodonosor, así,
con uñas largas y todo, lleno de pelambre por todos lados, malo, imagínate 17 años sin bañarse en un potrero. Dice, ahora reconozco que solo hay Dios como el Dios de Israel. Así lo deja uno Dios cuando necesita cuadrarle a uno las cuentas. Y a otros les va peor. En Hechos capítulo 12, Herodes se levanta bien vestido, porque eso sí, se vestía de la última marca Herodes, ¿cierto? Herodes Mani se levanta y se lanza un discurso impresionante. Y la gente empieza a decir, uy, no, habló como Dios y no como un hombre. Y se tragó toda la gloria de ese pobre hombre. Y dice que un ángel de Dios vino y lo hiere y es comido por gusanos. Es mejor que con Dios y leemos delgadito. John, pero me está metiendo temor. No. Le estoy recortando que es un Dios que se deja amar, pero no se deja manosear. Mira de lado, dígale, ay. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y finalizo esto con lo que dice el Señor Jesús. Este mandamiento fue el que recibí de mi Padre. Es decir, Jesús actúa y decide en la esfera de la voluntad del Padre. Siempre nos ha dicho el Señor Jesús desde que empezó en el capítulo 1, que todo lo que Él hace es la voluntad del Padre. Por eso el Padre valida la gestión del Hijo al resucitarlo por el Espíritu Santo de entre los muertos. Ahora, la obediencia de Jesús es la que nos trae la vida en abundancia. Cuando Jesús dice, yo he venido para traerles vida y vida en abundancia, lo que está diciendo es, les doy la vida eterna, pero también les voy a enseñar lo que es vivir en abundancia. Se vive en abundancia cuando se obedece la voluntad del Padre. Esa vida en abundancia no solamente me da vida biológica, sino que me da la posibilidad de ser levantado de entre los muertos por la resurrección como Él lo fue. Me muestra que Dios es generoso. Tan generoso es Dios que me muestra cómo darle gusto. Nadie sabía obedecer la voluntad del Padre, por eso Jesús baja y nos enseña a obedecer la voluntad del Padre, porque en el sistema de robar, matar y destruir, nadie obedece la voluntad del Padre. Entonces, esto solo es posible porque Dios se hace hombre en Cristo Jesús y hace posible que el Dios a quien nadie ha visto se reúna con el hombre caído y lo reconstruya y lo haga de nuevo en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es vivir en abundancia y para la eternidad. Y para la eternidad. Esto es simplemente maravilloso, de toda maravilla. No hay más. Vamos a estar en pie y oremos. Este mensaje nos invita para que dejemos de ser creyentes como Alicia en el país de las maravillas. Un país totalmente inexistente, con personajes completamente inoperantes que solo entretienen la mente de los hombres. No, aquí no estamos charlando. El asunto va más allá de este diario vivir tan pequeño, tan mortecino, en el que nos creemos que mañana podemos amanecer y tal vez no amanezcamos y estaremos ante el Padre tapados con una cantidad de madera de hojarasca que se quema. Dios necesita hacernos crecer hasta la mente de Cristo para que tengamos el carácter y la plenitud de Cristo, para que podamos en nuestra vida terrenal agradar al Padre. Él no vino a darnos gusto a nosotros. ¿Sabe? A algunos creyentes hoy en día les va mejor que sigan creyendo en el Papá Noel. Sí, y que se le sienten en las piernas y le acaricien el gorro. Sí, para ver si en el costal les trae alguna cosa por la chimenea. Esa fe que algunos decimos profesar es mentiras cuando vamos a la realidad del día a día, del faz a faz con el prójimo. Yo le animo, mi hermano y mi hermana, a que usted no se quede con un sermón. Bien, súper, estuvo bueno, porque está basado en la palabra, pero no es suficiente. Nada de lo que hagas en lo temporal es suficiente como para capturar tu atención más
que esto que estamos mirando. Y tú tienes acceso a Él. Listo, no viva de sermones, pero viva de la palabra. Pero ni de sermones ni de la palabra. Mi hermano, mi hermana, este es un tiempo difícil, en que muchas personas que creen estar afianzadas en Dios pueden ser arrancadas por cualquier viento. Este es un tiempo, hablo como congregación local, yo no sé la vida de otras congregaciones, no me interesa. Harto tenemos con ocuparnos en nosotros mismos. Pero ojo mi hermano y mi hermana, que estando ya con un pie en la tierra prometida, seamos succionados y no entremos como aquellos israelitas. Amigos, es que de Israel salieron más de 1.800.000 personas y entraron solo 2 a la tierra de Canaán, Josué y Caleb. Ni Moisés ni Aarón pudieron entrar. Entonces, a lo que Dios nos está llamando es una cosa totalmente maravillosa. Disculpa tendrán los del Antiguo Testamento que no habían visto a Jesús, pero nosotros tenemos en el pasado, porque esto es un hecho histórico de hace 2000 años, la cruz, la sangre derramada. Pero porque sea histórico no significa que esté pasado de moda. Es que en eso es que fundamentamos nuestra fe. Entonces, tengas la edad que tengas, el estrato que tengas, lo único que vale es ser conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, no más. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Padre amado, gracias porque me has rescatado de tinieblas a luz admirable para ser un pueblo distinto en ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.